Bienvenidos a la serie Los Principios de Fe. En esta ocasión trataremos sobre el espíritu de profecía. Cuando salió de las manos del Creador, la tierra era sumamente hermosa. La superficie presentaba un aspecto multiforme, con montañas, colinas y llanuras. El aire limpio de miasmas e impurezas. Era claro y muy saludable. El paisaje sobrepujaba en hermosura los adornos de jardines más suntuosos que pueda haber hoy de los palacios en la actualidad. La hueste angélica presenció la escena con deleite y se regocijó de las maravillosas obras de Dios. Una vez creada la tierra, con su abundante vida vegetal y animal, fue introducido en el escenario el hombre, que fue corona de la creación, para quien la hermosa tierra había sido creada. Adán fue rodeado de todo lo que su corazón pudiera desear. Toda necesidad era suplida. No había pecado ni indicios de decadencia en el glorioso Edén. Los ángeles de Dios conversaban libre y amablemente con la santa pareja. Los felices cantores emitían sus gozosos trinos de alabanza para su Creador. Los animales apacibles, en su feliz inocencia, jugaban en derredor de Adán y Eva. Todos ellos eran obedientes a su palabra. Ninguna sombra intervenía entre ellos y el Creador. Conocían a Dios como su Padre benéfico y en todo se conformaban su voluntad con la de Dios. El carácter de Dios reflejaba en el de Adán. Mientras fuera inocente, Adán había gozado de abierta comunión con su Hacedor. Pero el pecado produjo separación entre Dios y el hombre. Adán tenía vedada la comunicación directa con su Creador ahora, pero Dios se comunicaría con él por medio de Cristo y de los santos ángeles. Veamos ahora a Cristo como intermediario entre Dios y el hombre. El pecado hizo división entre Dios y el hombre. Y a partir de esta lamentable situación, Cristo es el intermediario y redentor. Y en el espacio del Antiguo Testamento utilizó a los profetas para comunicarse con los hombres. Profeta es el que posee el don de profecía, el espíritu de profecía, el que anuncia o predice cosas futuras. En las Escrituras, un profeta es el que recibe comunicación de Dios y transmite sus intenciones a su pueblo. Los profetas no profetizaron de su propia iniciativa. Dice la palabra, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. De entre los profetas mencionaremos a algunos de ellos. Por ejemplo, Enoc, Moisés, Débora, la profetisa, Samuel, Natán, Ahías, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Zacarías y Malaquías. Algunos dejaron escritos, otros no. Como dijo Esteban en su elocuente discurso ante el Sanedrín, refiriéndose a Moisés como profeta, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba a él y a nuestros padres
en el monte Sinaí y que recibió las palabras de vida para darnos, según el libro Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 38. Los profetas de Dios siempre dieron palabras de vida, aunque a veces dieron duras reprensiones o condenaciones. El resultado traía un cambio de conducta, obediencia o una reforma, que en sí era vida y paz para el pueblo. ¿Cuál fue el rol de los profetas? Aunque varios profetas en las Escrituras actúan sin nombres o solo mencionados como un varón de Dios o un hombre de Dios, todos ellos, tanto los nominados como los anónimos, fueron oportunos instrumentos de Dios para organizar, para instruir, para exhortar, para edificar, para guiar a la nación. Estuvieron junto al pueblo, a los oficiales, príncipes y reyes, para dirigirlos a la obediencia de Dios, para generar en ellos fe, valor y esperanza, para traerles regocijo, bendición y paz. He ahí el importante rol de los profetas. Ellos acompañaron en su larga trayectoria al pueblo de Dios. Pero aún la iglesia no ha llegado a la Canaán celestial. ¿No será también importante y necesaria la intervención profética hasta el fin? De hecho, la iglesia cristiana o apostólica la necesitó y la tuvo. Veamos ahora el don profético en la iglesia cristiana. Y no solo tuvieron el don profético ellos, sino también otros valiosísimos dones como ser el don de sabiduría, el don de ciencia, de fe, de sanidades, de milagros, de discernimiento, de género de lenguas, de interpretación de lenguas. También hubieron en la iglesia apóstoles, maestros, ayudantes, administradores, evangelistas y pastores, como está escrito en la palabra. Acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en ignorancia, dice Pablo. A cada uno le es dada manifestación del Espíritu para el bien común. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro don de sanidad por el mismo Espíritu, a otro operación de milagros y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y luego diversidad de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu y reparte a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así los puso Dios en la iglesia. Primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, después operaciones de milagros, después dones de sanidad, los que ayudaban, los que administran, los que tienen el don de lengua, según 1 Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 12 y 28. Él mismo dio a unos el ser apóstol, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, según Efesios capítulo 4, versículo 11. Los dones espirituales, la iglesia cristiana los recibió a partir del Pentecostés, como un importantísimo apoyo para la evangelización. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos,
Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les concedía que hablasen. Según Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 4. Entonces el apóstol Pedro, para demostrar a las personas que eso era obra de Dios y que no estaban con mosto o borrachos, refiere la profecía de Joel, donde dice: derramaré mi espíritu y profetizarán. Hechos capítulo 2, versículo 18. Luego siguieron los muchos milagros. El temor se apoderó de todos a causa de los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles, como está en la Biblia, según Hechos capítulo 2, versículo 43. ¿Para qué otros propósitos Dios otorgó esos dones a la iglesia? El apóstol Pablo, afortunado participante de estas bendiciones, explica: para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, según el libro de los Efesios, capítulo 4, versículos 12 y 13. Sin embargo, de entre todos los dones, el apóstol destaca el don de profecía. Dice: procurad los dones espirituales, más, sobre todo, que profeticéis. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1. Los profetas ayudaron en la organización de la obra misionera. Fue por medio de los profetas como el Espíritu seleccionó a Pablo y Bernabé para su primer viaje misionero. Dice la palabra: había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Bernabé y Simón, llamado Níger, Lucio el Cirineo, Manahén, criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Según el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 1 y 2. ¿Qué más hacían los profetas en los tiempos neotestamentarios? Prevenían a la iglesia acerca de las dificultades futuras. ¿Qué ocurrió? En esos días, unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, movido por el Espíritu Santo, se levantó y dijo que vendrían una gran hambre en toda la tierra. Lo que sucedió esto en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos de Judea. Y así lo hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 27 al 30. ¿Qué otra cosa hacían los profetas en la iglesia primitiva? Confirmaban la fe de los hermanos. Dice la Escritura: y Judas y Silas, que también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. También hubieron otros profetas en la iglesia neotestamentaria. Aparte de Jesús, nuestro querido Salvador, podemos mencionar a otros profetas que a la vez fueron apóstoles y dirigentes de la iglesia, como Pablo, Pedro, Santiago y Juan.
¿Qué más hacían los profetas en la iglesia primitiva? Veamos ahora la remoción temporal del don de profecía por la gran apostasía de la Edad Media. ¿Cuál fue la gran causa? ¿Quién se ha exaltado en lugar de Cristo? ¿Quién ha puesto reyes y ha sacado reyes en la Edad Media? ¿Quién ha impuesto dogmas y tradiciones en lugar de la palabra de Dios? ¿Quién ha cambiado la ley de Dios de Éxodo 20? ¿Quién ha quebrantado los santos mártires? Tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, según el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. La restauración del espíritu de profecía en los últimos días. De acuerdo con la promesa de Dios, el don de profecía fue restaurado en la verdadera iglesia en estos últimos días. Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, diciendo: en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Hasta sobre mis siervos y siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y se manifieste. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 16 al 21. Y bien es cierto que esta profecía tuvo su cumplimiento en la gran fiesta del Pentecostés. Sabemos también que solo fue un cumplimiento parcial, porque los acontecimientos contenidos en el versículo 20, que dice: el sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, ocurrió varios siglos después del Pentecostés. Por otro lado, las características peculiares de la Iglesia de Dios de los últimos días son que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Reza así la palabra del Señor. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, a los que guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesús, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Explica el mismo profeta Juan. Es el espíritu de profecía, según Apocalipsis 19:10. Poco después del segundo gran chasco en 1844, Elena de White fue llamada por Dios al ministerio profético entre los primeros adventistas, y su obra ha resistido la prueba de Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El propósito principal de los escritos de Elena de White es para restablecer en hombres y mujeres la descuidada palabra de Dios, impresionando en sus corazones las verdades reveladas en la Biblia e impidiendo que los creyentes se alejen de estas verdades. En su palabra, Dios ha prometido dar visiones en los postreros días, no para tener una nueva norma de fe, sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. En los tiempos antiguos, Dios habló a los hombres por la boca de los profetas y de los apóstoles. En estos días les habla por medio del testimonio de su espíritu, los cuales no traen nueva luz, sino que llaman la atención a la luz que ya ha sido revelada en su palabra. Ahora, el plan de Satanás, el enemigo de la verdad, consiste en debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. A esto sigue la incredulidad acerca de los puntos vitales de nuestra fe. Y después, la duda en cuanto a las Sagradas Escrituras. Y finalmente, se produce la marcha hacia abajo, hacia la perdición. Por la gracia de Dios, alejémonos de estos peligros y fortalezcamos nuestra fe como lo hizo Josafat, proclamando: creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Les invito a orar. Amoroso Padre, gracias por las bendiciones dadas a tu iglesia. En todos los tiempos, por tu Santo Espíritu, que acompañó el devenir de tu pueblo, en su vida, en su práctica, en la amonestación, en la exhortación, en su guía, como traer paz y tranquilidad a tu pueblo. Gracias porque ahora también estamos ayudados por tu Santo Espíritu, por el Espíritu de profecía. Gracias por los testimonios que alumbran a tu palabra, que exaltan tu verdad y todo consejo para nuestro bien. Te agradecemos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Desciende Espíritu de amor, paloma celestial, promesa fiel del Salvador, de gracia manantial, aviva nuestra escasa fe, concédenos salud, benigno guía nuestro pie por sendas de virtud.
consuela nuestro corazón y habita siempre en él. Concede a él precioso don de serte siempre fiel. A nuestro Padre celestial, al Hijo autor del bien y al Santo Espíritu eterna, sea la gloria. Amén. Gracias por acompañarnos en la serie de los principios de fe. Les invitamos a seguirnos en la próxima oportunidad con un tema importantísimo que intitula La doctrina del matrimonio. Que Dios les bendiga.